la percepción. Em, Quizás la percepción es una sola. El tema es cuál es el diseño de la pantalla que nosotros elegimos. Por ejemplo, si nosotros queremos percibir algo, lo que hacemos es que le preguntamos a las sensaciones del cuerpo y esas sensaciones ya tienen un argumento. Entonces, mayormente lo que nosotros pensamos cuando escuchamos la palabra percibir es recibir. Y puede haber una dirección del percibir en el concepto de entregar percepción, entregar un percibir nuevo. Entonces, puedes hacer una práctica en donde si el sentir te cuenta algo, tú puedes contarle al sentir la nueva información que ocurre. Entonces, como una de las percepciones que nosotros entendemos son biológicas, físicas, la percepción de lo invisible no lo tenemos agregado. Entonces, una de las percepciones interesantes, una de las formas interesantes para evaluar el tema de la percepción es escuchar quién estoy hablando. Escuchar quién estoy hablando, escuchar qué estoy hablando, qué palabras utilizo, porque ahí estoy enfocándome en el plano sutil. Y ahí tú te vas a dar cuenta, por ejemplo, que cuando hablas y sientes una sensación, si esa sensación, por ejemplo, es de ira o desde la ira piloto automático, tú vas a sentir la rabia, el enojo y vas a hablar. ¿Y qué vas a hablar? Vas a hablar la mantención de esa información, porque cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un conflicto, lo que nosotros hablamos, si es que estamos en piloto automático, hablamos para mantenerlo, no hablamos para solucionar. Entonces, tenemos que hablar para solucionar. ¿Y en qué sentido? En el permitirte decidir qué estás aprendiendo en eso, y eso lo que hace es que se activa una cualidad que es el perdón, en donde yo aprendo a donar o a entregar una nueva información. Pero también tenemos enfocados que el perdón significa, por ejemplo, si yo perdono a papá o a mamá porque lo que hicieron no me gustó y todo eso, no significa dejar de sentir cómo está sintiendo tal vez esa personalidad. Porque yo puedo decir, claro, sí, perdono a alguien y cada vez que lo vea, ¡pum!, se va a activar la sensación de por qué me hizo eso. Entonces, como tengo que entender que lo más probable que va a ocurrir el por qué me hizo eso, el por qué me hizo eso genera toda una percepción en ti que va a crear un personaje, y ese personaje va a continuar sintiendo por qué me hizo eso. Entonces quizás tenemos que aprender a entender percepciones nuevas, y para eso tenemos que investigar desde el vacío y no investigar desde la personalidad. Cuando investigamos desde la personalidad, vamos a nombrar o vamos a querer escuchar para que la personalidad siga entendiendo. Cuando entendemos desde lo vacío, eh, la, la, la personalidad no confía tanto, porque confía más en el concepto de tengo que conocer para hablar, o tengo que saber para hablar. Y ese saber para hablar es siento lo que sé y hablo. Entonces nosotros tendríamos que crear un proceso de hablar para decidir quién quiero saber. Y eso es hablar en quién me quiero convertir, hablar en quién me quiero sentir, hablar. Y te vas a dar cuenta cómo las sensaciones incómodas, también el tema del creer o no creer supuestamente en eso que tú estás haciendo, qué va a pasar cuando, por ejemplo, tú en teoría enfoques en que ya cambiaste y aparezca alguien que te conoce de un tipo de pasado y te va a decir, oye, pero tú ahora no eres así. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando ocurre el concepto del cambio, el ego la personalidad tiene muchas estrategias para contarte para que vuelvas al estado anterior. No es así, es muy rápido, es muy difícil, quizás no se puede hacer, quizás qué va a ocurrir. Entonces yo lo que estoy entendiendo con eso, que cada vez que hago el cambio va a pasar un proceso que se llama la duda. Y la duda es un buen indicador, porque si aparece la duda quiere decir que te estás dirigiendo,
pero nosotros anclamos a la duda al no saber qué tengo que hacer. Entonces, cuando no sé qué tengo que hacer, la recomendación es sí puedo saber qué me gustaría sentir. Y eso me va a permitir, entendiendo que después del hacer, o sea, antes del hacer está el sentir, comenzar a construir un sentir para que independientemente de lo que haga, resulte o no resulte, genere el proceso de el decidir generar una autoridad interna. Entonces ya no me siento esclavo de mis sensaciones o no me siento esclavo de mis pensamientos. Entonces una de las cosas interesantes, por ejemplo, que le enseñó Gandhi a las personas que vivían en la India para liberar a la India, lo más probable es que primero les enseñó a sentirse libres. Entonces, cuando tú te sientes libre o decides la libertad, permites dejar de ser y ser, dejar de ser y ser. Y para eso tenemos que aprender a entender cómo funciona palabra, pensamiento, emoción, cómo funciona tu personalidad, qué entiende tu personalidad por negativo, qué entiende tu personalidad por positivo, qué cree que es la verdad, qué ocurre cuando está fuera. Pero la personalidad está enseñada desde paradigmas, que son amplios. Entonces, el paradigma, como controla el concepto de la horda primitiva, nosotros tenemos que darnos cuenta que la individualidad no significa soledad, pero tengo que primero, para aprender o a decidir estar en comunidad, tengo que aprender a estar en primera comunión en mí. Yo estoy en comunión y cuando me doy cuenta que mi personalidad tiene ciertos tipos de informaciones positivas y negativas, cuando esté sintiendo no voy a exteriorizar cosas que no he resuelto en mí o que no se han disuelto. Y eso me va a permitir aprender a decir que no, me va a permitir aprender a dejar de utilizar el no para evitar, y tenemos que generar un no para construir. Y la clave importante es que te intereses en ti, que decidas cambiar por interés en ti. Puede ocurrir el cambiar el interés para cambiar la materia o cambiar el interés para tener más cantidad de algo, un tipo de persona, pero sigue siendo un interés para que el ego se sienta cómodo con lo que le enseñaron desde afuera, para que se sienta éxito, para que se sienta eso. Entonces tenemos que entender y distinguir cuando una sensación en el cuerpo está decidida por algo, o la estoy en teoría construyendo yo para agregar un proceso nuevo al cuerpo quizás, o a la información del cuerpo. Bien, eso. Chao, que estén bien.